Tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos. A los que nos ven por el video, también les envío un gran abrazo. Hoy vamos con la sexta semana de esta serie que hemos llamado Cristo en mí. Es una serie para nuestro crecimiento espiritual, una serie donde en los grupos pequeños, también en casas, hemos aprendido de las características de Cristo. Hemos aprendido de cómo nosotros somos llamados a imitar al Cristo, nuestro modelo. El tema de hoy, lo que vamos a tratar en la semana, es la obediencia. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, este mundo valora o sobrevalora la autonomía, sobrevalora la autodirección, llamaría yo, ese pensamiento autosuficiente. El mundo ve con buenos ojos el individualismo, ve con buenos ojos que se tomen decisiones basadas en nuestro entendimiento, valora bastante el autojuicio, aplaude la autonomía, la autosuficiencia. Entonces, cuando hablamos de obediencia, muchas veces pensamos que la obediencia tiene como una connotación negativa, ¿no? Pensamos que nos fuerza a tomar una decisión que no queremos. Es como que nos hace tomar una decisión forzada. Y eso es lo que nosotros pensamos. Muchas veces vemos la obediencia como algo que hacemos para evitar una consecuencia, un castigo. Y entonces muchas veces nosotros traemos eso del mundo y venimos nosotros a aplicarlo en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar de obediencia, la obediencia que está en la palabra del Señor, la que enseñó el Señor Jesús. Y vamos a ver que hay una conexión entre obediencia y amor. Y en eso nos vamos a centrar. Así que vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 14 de Juan. Comúnmente se llama el discurso en el aposento alto. Eso sucede el mismo día que el Señor es apresado. Son del capítulo 13 al capítulo 17, ese gran discurso, donde el Señor ora, donde se describe el lavado de los pies, un momento muy íntimo, y el Señor toca este tema, y lo hace de una manera que nos tiene que sorprender, y vamos a aprender de ella. Así que, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Aparece en la pantalla, los que tienen la Biblia pueden seguirla. Vamos a leer en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Oramos. Señor, nos aprestamos en este tiempo para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a disponer nuestro corazón, a poder afinar nuestro oído para que tu palabra pueda ser recibida como lo que es tu palabra, esa que tiene poder, y que yo pueda tomar esa palabra que sé que viene de ti, en instrucción, en corrección, para aplicarla en mi vida, porque entiendo, Señor, que esa palabra la tengo que aplicar. Y de mi parte, Señor, te pido: úngeme mis labios, vísteme de blanco, porque voy a exponer tu palabra. Ayúdame, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver de la obediencia y voy a traer 4 puntos que están ahí en su bosquejo.
de lo que debemos nosotros reconocer de la obediencia basado en este pasaje. Y el primer punto que tenemos que entender, y hace referencia al título, es que hay una conexión entre obediencia y el amor a Dios. Van de la mano. El verso 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay una relación, amor y obediencia. Creo que el Señor quiere que nosotros tengamos claro, porque nosotros pensamos que se puede mostrar el amor a Jesús solamente con un sentimiento, y realmente el amor que nosotros debemos de tenerle al Señor y a las demás personas, ese amor ágape, no tiene que ver nada con lo que nosotros sintamos, y no es nada emocional, y no tiene que ver con eso. No es algo que yo pueda expresar solamente con palabras. Podemos expresarlo con palabras, pero no es suficiente. Nosotros podemos decirle al Señor que lo amamos. Hoy cantamos, ahora cantábamos: arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida. Linda canción. Pero no solamente tenemos que pronunciarlo con las palabras. Nosotros tenemos que ese amor mostrarlo con obediencia. Jesús nos enseña que el amor que Él espera que nosotros le expresemos tiene que ir conectado con la obediencia. Porque dice: si ustedes me aman, me obedecerán. Y es interesante porque esta fracción del capítulo 14 que escogí para iniciar se extiende un poquito más. Y en los versos 21, 23 y 24 que aparecen ahí en la pantalla, nos daremos cuenta que es algo que el Señor insiste y repite. Él dice: los que me aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y vuelve a decir en el 23: todos los que me aman harán lo que yo digo. Y en el 24: el que no me ama no me obedece. Amor y obediencia. Ahora, en ninguno de esos 4 versículos, ni en toda la Biblia, el Señor va a decir o va a asegurar que mientras haya obediencia, hay amor. Porque no es así. Usted puede ser obediente y no amar. De hecho, usted puede ser obediente con su jefe y eso no significa que usted ame más. ¿Verdad? Usted puede obedecer la ley de tránsito y eso no lo hace más amoroso. Porque la obediencia a los mandatos no causa amor. No es eso lo que está diciendo este pasaje. Jesús tampoco dice que obedecer es exactamente igual a amar. Eso no lo dice. Eso también sería un error, porque sería un error pensar en eso, porque yo podría decir: yo no siento nada por Dios, pero no hay problema, porque como yo lo obedezco, eso es igual a amar. Y entonces cumplo el gran mandamiento. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Jesús lo que está diciendo en estos 4 versículos es que la obediencia, su obediencia y la mía, es una muestra de que yo lo amo. El Señor dice: usted quiere saber si un hijo mío me ama, mire sus comportamientos y vea a ver si guarda mis mandamientos. Entonces nosotros podríamos determinar, o podría yo concluir, que la falta de obediencia a los mandamientos del Señor es una falta de amor, porque eso es lo que dice este pasaje. Entonces, nosotros cuando fallamos en obedecer al Señor, no solamente fallamos en desobediencia, sino fallamos en amor. Ahora, algo como esto nos puede poner nosotros a reflexionar: wow, y entonces en cuántas cosas que la Biblia nos dice que nosotros hagamos y no hacemos es un error, una falla ante el amor que decimos tenerle a Dios. Y eso es grueso.
Nosotros lo que tenemos que pensar no es tanto en cuánto puedo yo estar fallando en amor, porque cada vez que yo no le obedezco, yo fallo en amor. Entender que no vamos a amar perfectamente, porque solo Jesús amó perfectamente a su Padre. No vamos a obedecer perfectamente, porque esa obediencia perfecta solo Cristo la tuvo. Pero sí tenemos que entender, mis hermanos y mis hermanas, que mientras yo más amo al Señor, más lo obedezco. Más amor, más obediencia. Y si aumento mi amor por Cristo, mi obediencia debe aumentar. Porque la obediencia suya y mi obediencia a los mandatos del Señor es movida por el amor que nosotros tengamos. Y si nosotros realmente conocemos a Cristo, lo amamos, la obediencia, en lugar de convertirse en una obligación o en una carga pesada, se va a convertir en un privilegio y un gozo de poderlo obedecer. La resistencia a obedecer a Cristo es menor, nos sería muchísimo más sencillo. Nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor y mostrar nuestro agradecimiento por el amor recibido con actos de obediencia, con ser obedientes a su palabra. Pero hay una infinidad de mandamientos que están en la palabra del Señor que no solamente no los obedecemos, muchas veces ni siquiera los conocemos porque no tomamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, capítulo 5, verso 14, el amor de Cristo me apremia, el amor de Cristo me empuja o nos empuja, dice en otras traducciones, porque eso es lo que sucede con el amor de Cristo. El amor hacia el Señor nos hace ser más obedientes, nos impulsa para tener una vida que lo agrade. Entonces, definitivamente este primer punto en resumen es que hay una correlación directa entre mi grado de amor y lo que yo estoy dispuesto a obedecer. Y si lo vemos de forma más amplia, no solamente el amor tiene correlación con lo que podemos nosotros obedecer, sino también lo que estamos dispuestos a sacrificar. Y como lo vimos la semana pasada, lo que estamos dispuestos a dar, todo motivado por amor, no solamente la obediencia, porque el amor, dice el Señor, que resume toda la ley y los profetas. Básicamente, esto nosotros lo tenemos que llevar a la aplicación de la siguiente manera. Nosotros debemos de reflexionar, usted y yo debemos reflexionar y entender que si nosotros decimos con nuestra boca que amamos al Señor, pero no queremos que Él nos diga cómo vivir nuestra vida, eso definitivamente es desamor, es una falta de amor, eso es desobediencia y eso es una contradicción del cristiano. Definitivamente, como les decía, nosotros no podemos pensar en que podemos amar al Señor solamente con palabras. Y tampoco podemos nosotros pensar que estamos amando al Señor con una obediencia parcial, que eso también sucede mucho. Escogemos los mandamientos que queremos obedecer. Entonces tenemos como dos listas, la lista de los mandamientos que nos gustan obedecer, que nos hacen fáciles obedecer, y por otro lado tenemos los mandamientos que no nos gusta obedecer. Y a final de cuentas esa obediencia parcial es desobediencia. Los que somos papás le mandamos a un niño a que haga algo y ese niño nos dice, sí, ya voy, sí, ya casi lo hago, sí, lo voy a hacer, y termina no haciendo nada. Y entonces, ¿qué pasa eso? No es una cuestión de decir que voy a obedecer. Esa obediencia parcial es desobediencia. Y entonces no podemos obedecer a Dios parcialmente. O sea, no podemos decir, sí me congrego, pero no diezmo. Leo la Biblia, pero no perdono a mi hermano o mi hermana. Hago el servicio al Señor, pero no quiero tener corrección. O no quiero tener un tiempo a solas con el Señor. No podemos ser personas
que obedecemos parcialmente porque entonces estaríamos amando parcialmente también. Punto número 2, vemos que hay una conexión entonces entre la obediencia y el amor, entre más amor, más obediencia. Y el punto número 2 es una advertencia que debemos nosotros tener cuidado, porque no podemos irnos del otro lado de la balanza, que es el legalismo, o pensar que yo soy obediente con el Señor para ganar su aprecio o para ganar su favor. Les decía ahora en la introducción que el obedecer tiene una connotación negativa, ¿verdad? Porque vemos la obediencia como algo que evita un castigo. Obedecemos porque ganamos algo, nos ganamos un premio, ¿verdad? Porque eso lo aprendemos mucho de niños, de nuestros padres. Entonces nosotros en nuestra vida cristiana pensamos en lo mismo. Pensamos que el cristiano tiene que obedecer porque el Señor nos puede castigar. O el cristiano obedezco porque eso me da puntos para la salvación. Y muchas veces en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, decimos que entendemos que es por gracia que nos salvamos, pero seguimos sirviendo, hacemos cosas, nos congregamos, pero con la motivación correcta, como una obligación muchas veces. Lo hago porque tengo que hacerlo. Entonces empiezo a hablar y dice, es que tengo que servir, es que tengo que congregarme, es que tengo que orar, es que tengo. El legalismo no solamente es pensar que nos salvamos por lo que hacemos, por ser obedientes, que sí hay este pensamiento, y viene ese pensamiento principalmente del contexto católico, pero también podemos tener nosotros ese legalismo de decir, es que yo tengo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 19 dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, debemos de recordar, porque Jesús nos los está enseñando, que por el amor que nosotros recibimos, por ese amor donde fuimos aceptados, porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, y en esa respuesta a ese amor recibido, yo devuelvo como una muestra de amor mi obediencia a Cristo, mi Señor. Porque inclusive podríamos estar obedeciendo por miedo o buscando reconocimiento del Señor, aceptación del Señor. Así que recuerden, cuando un cristiano dice tengo que guardar los mandamientos del Señor, es una muestra de que estamos haciéndolo equivocadamente, por la razón incorrecta. Nosotros tenemos que decir, soy salvo por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él me libró del castigo que yo merecía, ahora tengo el privilegio de ser suyo y ahora quiero, en respuesta, guardar sus mandamientos. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo estamos nosotros tomando la obediencia a los mandamientos del Señor? ¿Desde qué punto de vista lo vemos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos motiva a obedecer? ¿Si es el amor? ¿O si es la búsqueda de una aceptación? ¿O es porque me veo con la obligación de hacerlo? Punto número 3. Punto número 3 dice, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. Si vemos el pasaje que acabamos de leer como pasaje principal, nos daremos cuenta que aparte del concepto amar y obedecer, está una promesa que el Señor nos hace. El Señor en esta noche dice, yo pediré al Padre y Él les dará un consolador, con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre.
Y él dice, es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué? Porque el que no es creyente no lo puede ver ni lo reconoce. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, sí lo reconocemos y sí lo aceptamos. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ve qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor dice, porque vivo con ustedes, refiriéndose a Él, y estaré en ustedes. Claro, porque antes de la muerte del Señor, el Espíritu Santo no estaba en el pueblo del Señor. Fue hasta Pentecostés. Pero en ese momento, el mismo Dios estaba con ellos. Cristo Jesús con ellos. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer y Él dice, y estará en ustedes, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el Señor dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Ellos no van a quedar huérfanos. Nosotros no estamos huérfanos en esta vida, porque tenemos un proveedor, porque tenemos un cuidador, porque tenemos una herencia, tenemos un Padre. Por eso no somos huérfanos y tenemos a la persona del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos. Entonces, si usted aceptó a Cristo como Dios y Salvador de su vida, el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo, Dios mismo, habita en usted. Pero mi hermana, mi hermano, hay que creerlo. Hay que, primeramente arrepentirnos y aceptar a Cristo. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas. Y a partir de ahí creer que el Espíritu Santo habita en mí. Y ese Espíritu Santo que habita en mí tiene poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, nos da esa capacidad o nos capacita para obedecer, para hacer la voluntad del Señor. Nos ayuda para llevar a cabo esa obediencia que sin el Espíritu Santo no podríamos llevar a cabo. Por nosotros mismos no podríamos ser obedientes como el Señor nos pide. Entonces, mi hermano y mi hermana, confíe en eso. Confíe que el Espíritu Santo habita en usted. Entréguele a Él su vida. Sea lleno del Espíritu Santo. Busque en arrepentimiento el perdón de pecados para que no haya pecado que no sea confesado y eso evite que el Espíritu Santo crezca en usted. Dele el control de su vida, porque Él le va a proporcionar a usted y a mí el querer como el hacer. Y nosotros de esa forma podemos caminar el camino de la obediencia. Romanos 8, capítulo 8, versículos 9 y 11 dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Es que el que Cristo habita en mí, el que el Espíritu Santo habita en mí, proporciona esto que dice Pablo. Ya no soy esclavo de mi pecado, ni me domina mi naturaleza humana, mi naturaleza pecaminosa. Y el verso 10 dice: y Cristo vive en ustedes. Es que interesante, porque este pasaje da el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hace referencia a Cristo viviendo en nosotros y a Dios viviendo en nosotros, a las tres personas de la Trinidad. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu Santo nos da vida. Nosotros tenemos vida, Él nos dará vida, porque nosotros hemos sido justos, hechos justos por el sacrificio de Cristo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo, Él dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que vive en ustedes. El deseo de Jesús es que nosotros seamos un templo del Espíritu Santo. El deseo del Señor es habitar en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero también nosotros debemos de entender dos cosas. Debemos de entender que nosotros tenemos que ir constantemente al trono de la gracia a pedir perdón. Porque nosotros seguimos pecando. Y cada vez que nosotros pecamos, eso nos separa de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y entonces nosotros
en lugar de estar completamente plenos en el Espíritu Santo, llenos en el Espíritu Santo, el pecado hace que nos vaciemos y tengamos al Espíritu Santo ahí en un rinconcito en nuestra vida. Porque pónganse a pensar, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay cabida en para el Espíritu Santo en mi cuerpo, ¿cómo va a ser que también esté el pecado ahí y que convivan juntos? Eso no quiere el Señor. Por eso nos ha dado esa misericordia que es renovada día con día. Su misericordia es nueva cada mañana, porque todos los días necesitamos misericordia del Señor, y todos los días necesitamos ir al trono de la gracia a recibir perdón, a arrepentirnos del pecado, para que el Espíritu Santo nos llene y seamos llenos del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que habita en nosotros tiene el poder de expulsar el pecado de nuestras vidas por su poder, para que nosotros vivamos el camino de la obediencia. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 3 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil, no son gravosos, dice Reina Valera. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida en obediencia? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida. Y entonces esa obediencia, como dice Juan, sus mandamientos no serán una carga difícil. Él nos dice: mis discípulos, este es mi estándar, este es el modelo que yo les dejo de vida, el cual ustedes tienen que imitar. Estos son mis mandamientos. Mi estándar es alto, sumamente alto, el cual ustedes tienen que alcanzar. Y aquí están mis mandamientos, que son difíciles de cumplir, y ustedes son llamados a cumplirlos. Y como sé que ustedes no pueden hacerlo por ustedes mismos, he puesto mi espíritu en ustedes. Por lo tanto, estás equipado, preparado, y no tienes excusas, porque nos ha dado todo. Quiero que escuchemos hoy un testimonio. Para, más que traer una ilustración, le he pedido a una de nuestras hermanas en Cristo que dé un breve testimonio, porque es un testimonio de vida para nosotros, pero es un testimonio de obediencia. Así que va a pasar Jancita. Adelante, hermana. Le vamos a poner aquí una silla para que ella se sienta cómoda y nos pueda dar una partecita del testimonio de su vida. Micrófono. Buenas noches, bendiciones. Doy gracias a Dios por su favor y fidelidad. Doy gracias a mi familia por su apoyo incondicional. Nací hace 48 años
y nací con parálisis cerebral infantil. Ha sido un reto cada día, aunque tengo mis manos y pies. Fui operada de mis piernas a mis 5 o 6 años para lograr pararme. Parecía un títere o marioneta. Luego vinieron terapias. Al principio andaba por el suelo. Luego pude pararme con ayuda de las muletas. En el mismo hospital que fui operada, recibí terapia física y psicológica. A mis 7 años me internaron en un lugar en Pozos de Santana. Ahí me prepararon para ser más independiente, hacer mis cosas personales. Aguanté 2 años. Extrañaba a mi familia. Mi casa, igual hice buenas amistades. Este lugar era dirigido por monjas. Así que ahí me enseñaban de Jesús, pero para mí era un Jesús lejano. Pasó el tiempo y ya en mi casa empecé a ir a misa con mi mamá. Subía y bajaba la cuesta para ir a misa en el barrio, caminando con dificultad. Aquí aparece Jesús de nuevo en mi vida. Tendría unos 15 años. Después aprendí a subirme y bajar de un bus. Fue quizás a mis 20 y tantos años. Luego mi hermana Karen me invitó a ir a una reunión de oración a la casa de su suegra, doña Damaris. De su suegra. Fue una experiencia hermosa porque ahí aprendí a relacionarme con otras personas y fui muy bien recibida. Jesús de nuevo en mi vida. Ya aquí fue otra cosa, porque conocí más de lo que es la oración con Jesús y a tener una relación con Él. En estas reuniones de oración comenzó mi aventura con Jesús, al lado de Jesús. Empecé a tener una relación más cercana, porque lo conocía de oídas, pero lo conocí mejor en este tiempo. Karen, mi hermana, me invitó luego a su iglesia. Aparecen más personas lindas porque tenían a Jesús. Empecé a tener deseos de conocer más de la Biblia. Así que en el 2014 inicié un estudio bíblico con un seminario llamado SEAN. Termino recibiendo mi título de SEAN en diciembre del 2021 de forma presencial. Miren, ahí está. No fue fácil ir en bus a Cartago, desde Tres Ríos, con pases justos y choferes de buses amables y no amables. Dios cuidó siempre de mí. Puedo decirles que lo más bello es que hoy doy gracias a Dios porque fui escogida, redimida y sellada como
propiedad de Él. Él llegó a mi vida a cambiarlo todo. Cambió mi forma de ver la vida porque en todo este proceso uno pasa muchas situaciones. Y Dios me enseñó a perdonar y también a que debo usar mi pasado para que vean lo que Jesús hizo y así sea de bendición para otros. Y también vean que otros vean que Jesús es la mejor decisión en la vida de un ser humano. Un Jesús que restaura, transforma, perdona, nos salva, da vida eterna y que nos ama con un amor incondicional. Toda la gloria y honra sea al Creador del universo. Amén. Damos gloria al Señor. Nancy ha sido una persona que me ha testificado de Cristo. Ha sido un ejemplo para mí. Hemos estado cerquita de ella en estos años y cada vez que yo la veo y su forma de actuar es un ejemplo para mí. Nancita fue obediente cuando Dios la llamó y cuando le dijo sígueme, y ella se levantó y lo siguió. Fue obediente cuando Dios le dijo quiero que me conozcas, hizo el esfuerzo por conocerlo. Fue obediente cuando Dios le pidió congregarse a pesar de sus limitaciones. Y ella iba hasta Cartago, se montaba en un bus, se bajaba, se subía en el otro, se bajaba, solita iba y solita venía. Y hoy es posiblemente la persona que más constante es en congregarse en su iglesia, en conectarse en la oración, en conectarse a los grupos pequeños. No falta a un grupo pequeño. Obedeció a Dios cuando le pidió que estudiara. Y ella es graduada de bachillerato en teología. Bachillerato en teología con más de 4 años de estudio. Y presencial. Aquí hay grupos de SEAN, Seminario de Extensión a las Naciones, que van por la mitad del primer nivel. Y ella completó 3. Fue obediente cuando Dios le dijo que le sirviera. Y ahí estuvimos con ella. Porque en algún momento tenía alguna duda de dónde quería el Señor que le sirviera. Y hoy es miembro, es una de las personas intercesoras en el ministerio de oración. Ella es una de las mujeres que ora al Señor por las necesidades que usted deposita allá en el baúl, o por las necesidades que usted pone en el WhatsApp. Y ora por mí, y por Helen, y por Javi, y por Luca. Porque ella dice que yo necesito oración. Y sí la necesito, y le agradezco al Señor porque ella me ora por mí. Y yo no le pedía a ella su testimonio tiene que ver con su condición de movilidad, pero no es por eso que yo la llamé acá. Es porque su vida es testimonio de la gracia de Dios. No le ayudé en nada de lo que ella puso ahí. Nada. Me entregó un primer papel, yo le dije, vamos con ese. Y después me dijo, lo cambié.
Así que damos gloria al Señor, porque su obediencia le ha permitido conocer más a Dios. Su obediencia ha permitido que ella haya crecido espiritualmente como ella ha crecido. Su obediencia ha hecho que ella se ha fortalecido en fe, y su obediencia le ha enseñado a no poner excusas para obedecer al Señor cuando le ha dicho que lo haga algo, cuando le ha dicho que le demuestre con obediencia su amor. Punto número 4, mis hermanos, cerramos con este punto. Dice, la obediencia permite que conozcamos más a Dios. No estoy viendo todo el pasaje, daría para 3 o 4 mensajes, pero vamos a tomar de los versículos siguientes algo interesante. Juan 14, del 21 al 23, dice 2 veces lo siguiente. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre amará, y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Me revelaré a él. Me haré visible a él. Entonces Judas, no el Iscariote, dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros? ¿Por qué estás dispuesto a manifestarte? Y no a otros, no a los no creyentes, sino a nosotros que te pertenecemos. Y Jesús le contesta con la misma afirmación que repite 4 veces. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. La obediencia tiene otra bendición. La obediencia facilita conocer más a Dios, permite conocer más a Dios. Y al revés, la desobediencia nos nubla, porque el pecado nos separa de Dios, nos distancia de Dios, entonces no lo podemos conocer como Él quiere que nosotros lo conozcamos. La obediencia crea una relación íntima con el Señor, una unidad con el Señor, como Él quería que estuviera desde el Edén. Nunca vamos a encontrar una relación íntima, una comunión verdadera con el Señor si no somos obedientes. En medio de la desobediencia no podemos conocer más del Señor. Nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos y mis hermanas, que muchas veces nosotros buscamos en la palabra del Señor, venimos a una reunión como estas, asistimos a un grupo pequeño, nos matriculamos en un curso y muchas veces sentimos como que el Señor no nos dice nada. Leemos la Biblia y como que no nos revela nada, y como que hoy no me dijo nada el Señor en el culto. Y nosotros tenemos que entender que pueden ser 2 cosas. Puede ser que usted cuando lea necesita más profundidad. Puede ser que cuando usted venga necesita más concentración. Puede ser que usted necesite más profundidad de estudiar el mensaje de hoy fuera, escucharlo de nuevo. Puede ser múltiples razones. Pero tenemos que entender que si es que no estamos escuchando a Dios, no estamos viendo la revelación de Dios en el pasaje, porque estamos en desobediencia. Porque el Señor se va a manifestar a quien con obediencia le muestre amor. Es que es muy lógico, mis hermanos y mis hermanas, si hay desobediencia no puede haber revelación. ¿Por qué el Señor va a querer revelarse si nosotros no lo obedecemos? La desobediencia nos nubla, nos pone un manto, nos quita la visibilidad de quién es el Dios, no nos deja ver a Dios claro, nos ciega espiritualmente. Pero al revés, si obedecemos, si amamos al Señor y obedecemos, lo vamos a conocer más y vamos a conocer más de la voluntad. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo llamó y le dijo: Abraham, deje su casa, deje su familia, deje su parentela, deje su tierra, y yo le voy a mostrar la tierra que le voy a dar, o le mostraré el lugar donde usted tiene que ir. Y no le dijo nada más.
Y esa revelación de la voluntad de Dios fue suficiente para que Abraham se pusiera en camino. Usted no ve en la palabra del Señor a Abraham preguntando ¿para dónde voy? ¿Quiénes son las gentes que viven ahí? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo son esas personas? No, Abraham se fue y dejó su tierra y su familia y se puso en camino. Abraham comienza a ser obediente con una pequeñita revelación del Señor. Pero esa pequeñita revelación del Señor, o con esa pequeñita revelación del Señor, él fue obediente y se puso en marcha. Y antes de llegar al destino final, el Señor vuelve a aparecérsele a Abraham y le vuelve a dar más instrucción. Se revela además de una forma mayor. Pero a partir de que Abraham había obedecido y se había puesto en marcha. Y después se sigue revelando el Señor a Abraham. Entonces a nosotros nos sucede lo mismo, mis hermanas y mis hermanos. El Señor se nos va a revelar y con lo poquito o mucho que se nos revele, nosotros tenemos que ser obedientes y ponernos en marcha. Y caminar en el camino de la obediencia. Y es en el camino de la obediencia que el Señor, si lo tomamos y nos ponemos a caminar en el camino de la obediencia, el Señor se va a revelar con más revelación y nos va a mostrar su voluntad y nos va a decir qué quiere que nosotros hagamos y nos sigue mostrando lo que tenemos que hacer, nos sigue guiando, pero en el camino de la obediencia, porque si estamos en desobediencia, el Señor no nos va a dar más revelación de lo que Él quiere. Es como cuando usted está enseñándole a manejar a una persona carro. La persona que no sabe manejar carro se sienta en el volante y no maneja de una vez. La persona se le dice, mira, aquí están las marchas, aquí está el clutch, aquí está el freno, vea, estos son los botones. Y después, una vez que aprende todo eso, se pone en marcha y ya empieza a poner primera y a tratar de sacarlo, y ahí va. Y sería ilógico que una persona se siente y diga, no, yo mejor tíreme a la pista para ganarme unas cuantas clases. Eso no sucede así. No, yo no quiero sentarme a que usted me explique nada, yo quiero manejar en la pista. Eso es ilógico. ¿Cómo va el Señor a darnos más revelación si no somos obedientes con lo que ya tenemos? Muchas veces queremos que el Señor nos hable, pero no obedecemos lo que ya sabemos que hay en su palabra. Queremos revelación del Señor en A o B aspecto, pero no obedecemos lo que ya se nos ha revelado. Y entonces eso se puede convertir, si nosotros somos obedientes, en un círculo no vicioso, en un círculo virtuoso. Porque entre más amo, más obedezco. Entre más obedezco, más el Señor se me manifiesta. Entre más se me manifiesta, más tengo conocimiento de su voluntad. Y entre más tengo conocimiento de su voluntad, más obedezco y más obediente soy. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y el Señor nos hace así. Podemos conocerlo muchísimo más y podemos conocer más de su voluntad. Y al final de cuentas, ese ciclo que se hace virtuoso, amo, obedezco, el Señor se me manifiesta, vuelvo a obedecer, glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Concluyo con lo siguiente, mis hermanos y mis hermanas. A partir de este pasaje que hemos visto hoy y lo que hemos visto hoy, quiero que hagamos una reflexión aquí en estos momentos. Y esa reflexión la hago yo con ustedes. ¿Cuál es su condición en torno a la obediencia? ¿Cuál es su condición en torno al amor que usted está mostrándole al Señor? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su condición? Puede ser que usted me diga, pastor, es que realmente yo no conozco mucho de los mandamientos del Señor. No sé cuáles son. Bueno, tome su Biblia, esfuércese, lea, estudie. Si a algo le puedo yo ayudar, búsqueme. Porque si usted viene solamente el sábado, se sienta aquí y se va,
eso no le va a alcanzar para conocer qué es lo que el Señor quiere que usted haga. Tienes que buscar su palabra y sus mandamientos diariamente. Tal vez usted está en desobediencia en estos momentos y su reflexión le está diciendo: he sido desobediente con el Señor. Pues analice si realmente estás amando al Señor o no lo estás amando, y cuál es tu condición. Y si reconoces que si realmente yo no estoy amando al Señor como debo amarlo, vaya a la cruz y mírelo a Él y póngase a sus pies, a los pies de la cruz, y vuelva a ver a su Dios y a su Salvador crucificado, y reflexione que el que tenía que estar ahí es usted, no el santo. Y si eso, para eso usted necesita ayuda, por supuesto que también le puedo ayudar. Usted y yo debemos de reflexionar que no puede haber en nuestra vida espacio para el pecado. No puede. Porque no podemos dar espacio a algo que el Señor odia tanto, que aborrece tanto. Nosotros no podemos darle un lugar en nuestro corazón a la desobediencia, porque el precio para que el pecado saliera de nosotros es la muerte de Jesucristo. Tal vez su situación sea una donde te das cuenta que el Señor no es tu Señor, que el Espíritu Santo no habita en vos, que no está Cristo en vos. No te desesperes tampoco, porque la palabra del Señor dice que el Señor te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir para la salvación tuya. Y si tu condición es esa, busca al Señor. Busca al Señor. Porque su palabra dice que quien viene a Él, Él de ningún modo lo va a echar fuera. No lo va a aborrecer. Y vaya a sus pies y confiésele su pecado y arrepiéntese. Y rechaza esa vida de desobediencia. Y si usted hace eso, el Señor le dará gracia y misericordia. Porque Él pagó por tu vida en la cruz. Y si esa es su condición, no salga de aquí sin escribirme o sin buscarme al final. Si usted cree que el Espíritu Santo todavía no habita en usted. O tal vez sea una situación de un cristiano que dice: yo amo a Jesús, yo quiero honrarlo, yo quiero mostrar obediencia, yo quiero guardar sus mandamientos, pero te desanimas porque frecuentemente le fallas y no haces siempre su voluntad. Y yo le puedo decir: ánimo, luche contra ese pecado, luche con esa tentación. Esa lucha, ese reconocimiento que le estoy fallando al Señor, ese pesar para pecar, es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted y hace en mí también. Ese rechazo al pecado es el que tenemos que sentir que nos duele. Es un rechazo cuando nosotros le hemos fallado al Señor porque hemos sido desobedientes. Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos una obra imperfecta, sin concluir. Pero el Señor está obrando en nosotros y nos está transformando día con día. Porque usted y yo no somos huérfanos, no estamos solos. El Señor no fue que simplemente te salvó y me salvó y me perdonó mi vida pasada y después nos dejó a que nos la jugáramos. No,
El Señor sigue con nosotros, en nosotros. Sin importar cuál sea su condición, gózate en la esperanza que hay en la promesa que el Señor nos ha hecho el día de hoy. Porque el Espíritu Santo habita en todo aquel que se arrepiente y acepta al Señor. El mismo Dios en nosotros. Y esto nos tiene que dar esperanza, porque nos hace morir a las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, a las obras de nuestra carne. Amén. Nos ponemos de pie. Le pido a Gustavo y a Susana si pueden acompañarnos para cantar una canción final. Es una costumbre que siempre tenemos. Hoy iniciamos con un tiempo de alabanza y de adoración y cerramos con una canción. Señor, nos ponemos de nuevo en tu presencia. Venimos con una actitud de reconocimiento de que te hemos fallado. Independientemente de la forma que lo hemos hecho, lo hemos hecho. Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero mostrarte mi amor con mi vida. Quiero ser una ofrenda viva. Porque ahora entiendo que cuando te fallo en obediencia a tus mandamientos, te fallo en amor. Y no quiero hacerlo, porque te amo. Dame fuerza, Señor. Hoy vengo delante de ti poniendo mi situación, Señor, tú la conoces. Conoces mi pecado. Conoces el pecado, esos pecados que cometo en público, y también conoces esos pecados que tengo guardados, porque los cometo en lo secreto, donde nadie los ve, pero sí sé que los ves, vos sí los ves. Y te pido perdón, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname. Porque te he fallado. Porque he faltado al amor que he dicho con mi boca que te tengo. Ayúdame, Señor, porque quiero honrarte, obedecerte y ser la persona que tú quieres que sea. Quiero crecer a tu imagen. Te oro, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Cantamos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana.